Hola, buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a conocer acerca de la importancia de la alfabetización en los infantes desde que nacen. Para eso, el día de hoy me acompaña Carla, Hola, hola. Giovanni, Hola. Isaac Saludos. y yo, su servidora Leslie. Bueno, este tema me parece de suma importancia, puesto que si toda la sociedad la conociera, mejoraría mucho el futuro desempeño de las siguientes generaciones. Bueno, primero va a empezar mi compañero Isaac. Yo creo que la gente tiene una idea errónea de que la educación es el problema hasta que el alumno inicie en las instituciones educativas y se tiende a descuidar la educación de los primeros años de vida. O sea, como que tienen la idea errónea de que la educación empieza en, no sé, en el kinder, cuando en realidad la educación empieza desde que naces. Se ha descubierto que la educación impartida por la familia determina en gran parte el éxito académico del infante en su futuro. Vamos a ver de qué manera ocurre este proceso. Primero quiero que hablemos del tema de la alfabetización temprana en la familia, que bueno, vamos a hablar primero de este bloque y después nos vamos con otro tema. Para iniciar, quiero empezar comentando que, pues como ya mencionaban antes, los primeros años de vida de un niño son de vital importancia, puesto que ocurren transformaciones críticas en su desarrollo. Pero, sin embargo, pues debemos tener en cuenta que en estas transformaciones no parten solamente del entorno en el que pues crece el individuo, sino que pues también el contexto pues también es el que moldea a la persona, pues la persona al interactuar con su contexto procesa la información internamente de manera única en cada individuo. Es decir que pues gracias a la personalidad de cada niño y es esta suma entre el contexto y su personalidad la que moldean su crecimiento, hacen que el niño tome sus decisiones para moldear su contexto y este proceso se repite sucesivamente. De hecho, hablando ya sobre el crecimiento del niño, gracias a las investigaciones hechas por Braslavsky, la persistencia del analfabetismo en algunas regiones de Asia y África es precisamente porque estas familias cargan generacionalmente con problemas culturales y económicos. Problemas como, por ejemplo, ahorita se me ocurre, puede ser la pobreza extrema o el trabajo infantil o los costos elevados de la educación y por supuesto no podemos olvidar la falta de presupuesto a la institución educativa. Dado desde lo cultural podría ser pues que se pierda el valor de la educación en una familia. Esto quiere decir que los mismos integrantes de la familia ven a la educación como una pérdida de tiempo. O sea, que no tiene un sentido porque pues, no te hay que comer, no da resultados a corto plazo como puede ser el trabajar. Mucha razón tiene mi compañero Yoga, porque esos pensamientos pueden estar motivados por cuestiones religiosas, puesto que existen culturas donde, por ejemplo, a las mujeres no se les permite estudiar para cumplir ciertos propósitos divinos que se esperan de ellas, o una extrema influencia de entretenimiento basura que quiten las ganas de estudiar, puesto que el ocio entretiene y limita la curiosidad y pasión por descubrir cosas nuevas. Bueno, pero ya nos estamos saliendo del tema definitivamente. Quiero retomar el hecho de que existe una relación entre el nivel de alfabetización de las familias y el futuro éxito de la alfabetización de sus hijos. ¿Podrían continuar explicando cómo funciona esto? Sí, pues mira, es muy sencillo de explicar. Gracias a las investigaciones antes mencionadas, se ha logrado ver cómo una familia que tiene el hábito de la lectura educan a sus niños que leen desde temprana edad. De hecho, como es bien sabido culturalmente, algunos niños son esponjas del conocimiento. Bueno, así se les dice, pues. Están constantemente aprendiendo y su manera de aprender es principalmente por la imitación. Por eso si un niño ve a sus padres que suelen leer continuamente día a día y tratan o consideran a la lectura como parte de su, no sé, como parte importante de su vida, el niño mostrará interés en este hábito. No solo basta con leer para que el niño siga el ejemplo. Es importante leerle al niño y después hablarle sobre la lectura, pues las conversaciones cotidianas acerca de las actividades que hizo el niño durante su día estimulan su comprensión. Wow, bueno, qué lindo es todo eso. Para enseñarle a tu hijo a leer tienes que pasar tiempo con el niño. Exacto, los adultos tienen que hacer una clara distinción entre lo que significa leer, puesto que no sé si recordarán, pero se tiene una idea general en la educación
de que se aprende a leer, de que para aprender a leer hay que aprender a decodificar. Es diferente el saber leer que hacer una interpretación real respecto a lo que significa. Pero ¿cómo? ¿Decodificar? ¿Qué es eso? Sí, mira, normalmente para enseñar a leer se enseña primero a separar las palabras en sílabas, las cuales tienen estas sílabas que si las unes forman una palabra. Sin embargo, ya se ha descubierto que para aprender a decodificar no necesariamente implica que se comprende el texto. Lo que se busca al momento de enseñar a leer es que el niño sea capaz de entender lo que lee, no solo que nos diga cómo es que se pronuncia esa palabra. Pero precisamente como es un niño, debemos adecuarnos a sus posibilidades. Algunas recomendaciones son la de usar cuentos infantiles, canciones, rimas, etcétera, en las cuales al momento de hacerlas le estemos mostrando a los objetos que tengan que ver con lo que se dice, para lograr relacionar las palabras con algo un poco más específico. Nos hemos estado centrando mucho en la lectura, pero ahora que mencionaste las rimas y esas actividades, es importante mencionar que también nos sirve para mejorar la conciencia fonológica, ya que no solo se debe de hablar con el niño, sino mostrarle los textos que se leen e interactuar con los mismos. Básicamente es hacer una conciencia textual respecto al significado de las palabras y básicamente el juego que tienen estas mismas. Sí, eso es correcto, Isaac. Bueno, pero ahora que estamos abordando estos conceptos un tanto más complejos, creo que es hora de pasar al siguiente nivel de alfabetización en el infante, es decir, la alfabetización en el nivel inicial. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. Pues venimos de aprender por qué es tan importante la alfabetización en la familia y cómo podemos priorizar una educación de calidad desde el inicio de la vida de un infante. Pero sin embargo, conforme pasa el tiempo, el infante entra en la posibilidad de entrar a un nivel inicial, al maternal, al preescolar, al kinder, como lo conozcan ustedes, o que le digan a la institución en la que entras antes de entrar a la primaria. Así es, Leslie. En México, por ejemplo, si no llegan a saber, ya es obligatoria desde 2019, puesto que antes, y aún en lo personal he escuchado entre familiares y conocidos, que pues no consideraban tan importante asistir o llevar a los infantes al kinder, pero pues sí que lo es, porque aquí vamos a aprender todos los procesos que suceden en el infante cuando cursan esta etapa de su vida, comprendida entre los 0 a los 3 años aproximadamente. Por eso es que justamente la educación en el nivel inicial es como una mezcla entre la educación recibida en el entorno familiar y la que se establece en el primer nivel, la cual es la primaria o educación básica. Sin embargo, se busca que esta educación que se recibe en el maternal sea igual o mejor que la que se recibe en la casa, debido a que pues esta institución está centrada enteramente en propiciar el correcto desarrollo del niño mediante un ambiente y dinámicas interpersonales que por la naturaleza de una familia le son casi imposibles de sostener. Estas diferencias son, por ejemplo, el hecho de que en este nivel el niño convive con más alumnos, es decir, comparte sus conocimientos y experiencias entre ellos mismos, los cuales todos están viviendo las mismas cosas, pero recordemos que de diferente manera, debido a sus personalidades individuales, las cuales los condicionan a actuar de diferente forma, formando al mismo tiempo parte del contexto que afecta a otros que aprenden en un ciclo sin fin, como vimos en el anterior nivel. Básicamente el niño es ahora de un grupo mucho más grande, donde tiene que aprender a mediar con experiencias que le son ajenas y empezar un proceso de sociabilización dentro del mismo. Y al final es el punto máximo de uno de los pilares a los cuales llegar en la educación temprana, que es el poder tomar una experiencia individual y poderla llevar a un contexto privado, como es por ejemplo la escritura. Por ejemplo, a diferencia de la familia en la que normalmente es solo el infante por su cuenta, o con otros niños de edades similares, pero no tantos, no como en un salón de clases donde hay, por ejemplo, en promedio 25 alumnos al mismo tiempo. Y bueno, hablando ya de figuras de autoridad, por ejemplo, y de estas dinámicas, quiero mencionar cómo es que en la familia normalmente son los padres, y bueno, a veces en una que otra familia,
podrían ser también los abuelos y los tíos. Sin embargo, estas figuras de autoridad están afectadas debido a su relación afectiva con el infante, a diferencia de en este nivel en donde el docente actúa y se percibe de manera diferente a cómo se percibiría a un familiar. Bueno, se ha notado que los alumnos suelen obedecer de manera como que más sencilla al docente en las clases que a sus propios padres en la casa. Y bueno, esto puede ser explicando gracias a las teorías pedagógicas que usa el docente, sus recursos didácticos como la implementación de juegos o dinámicas para socializar, y bueno, también la percepción comunitaria que tienen los niños ante un desconocido, pues que les ordena o les enseña cosas nuevas. Y hablando del docente, quisiera recordar o enfatizar una problemática que se atraviesa o se enfrentan a diario en este nivel. Y es que, como vimos anteriormente en el primer nivel, el nivel de la alfabetización de los padres influye directamente en el desarrollo del niño. Este a su vez modifica el nivel inicial, puesto que es en este nivel donde se reúnen varios niños que provienen de familias que sufren de esos problemas culturales y económicos, lo que llega a provocar la necesidad de que en este nivel de educación esté adaptado a su contexto, con sentido de equidad social. Podemos decir que el docente tiene que adaptar la enseñanza específicamente según las necesidades de cada grupo, en el cual siempre tienen sus propias peculiaridades, lo que diferencian entre otros años o incluso entre otros grupos. Es muy importante dar a conocer este punto, debido a que esta necesidad de adaptar la educación según cada caso requiere de mayor presupuesto y multiplicar la oferta de servicios que brinda esta educación inicial. Ya veo. Ojalá se siga apoyando este nivel tan importante que representa el puente entre una interacción casi individual en casa y familia hacia una socialización abierta en el primer ciclo de educación, es decir, la primaria, específicamente en México. Pero volviendo al tema individual, hace rato estábamos hablando sobre la conciencia fonológica. Creo que ya va siendo hora de retomarlo porque es en este nivel precisamente donde se va desarrollando, si no mal recuerdo. Pero para entender correctamente lo que es eso, bueno, primero vamos a hablar sobre la conciencia lingüística, en la cual gracias a diversas investigaciones sobre el origen y evolución del grafismo, se encontró que es entre los 3 a los 5 años de edad que se desarrolla la llamada conciencia lingüística, en el cual el infante empieza a controlar el lenguaje en relación al estándar lingüístico de medio en el que convive. ¿Podrías explicar eso en términos más simples, por favor, Isaac? Mira, básicamente la conciencia lingüística es cuando el niño aprende a moldear la manera en la que lee y habla de manera correcta los verbos. De esta forma los individuos de su medio, es decir, del lugar donde está creciendo, lo pueden entender de manera más clara. Ah, ok. Bueno, gracias. Entonces, ¿podríamos decir que el infante vuelve al lenguaje como su objeto de estudio? Exactamente, el infante vuelve al lenguaje su objeto de estudio al momento en que él empieza a referirse a sí mismo como yo y deja de usar la tercera persona. Y también se preocupa por su pronunciación y corrige los verbos que utiliza. Es decir, que los conjura de manera correcta, incluso los irregulares. Ah, ok. Bueno, ahora que ya entendemos lo que es la conciencia lingüística y cómo es que se puede desarrollar, podemos pasar a la conciencia léxica, la cual se define como el reconocimiento de las palabras durante el lenguaje hablado. Carla, ¿nos puedes explicar un poco? Sí, bueno, esto es importante de diferenciar entre el lenguaje escrito al lenguaje hablado, debido a que es más difícil para un infante que no conoce lo que es una grafía. Es separar las palabras en una lengua escrita que en una lengua hablada, en la cual las separaciones están marcadas por los sonidos y los tiempos entre las mismas. También esto se logra a través de los ejercicios para la toma de conciencia léxica, como el separar las palabras en sílabas, para que pues los niños puedan llegar a entender lo que significa o cómo es que está funcionando la escritura. Hace rato hablamos del peligro que representa el decodificar las palabras para aprender a leer, así que ahora estamos viéndolo de nuevo. Es importante mencionarlo de nuevo, el uso de esos ejercicios para la toma de conciencia léxica no debe usarse como métodos para la comprensión del texto, sino como una herramienta que facilita el proceso de escritura. Tienes razón, pues estas estrategias no pueden representar un plan de lectura por sí solas,
ya que estos planes de estudio necesitan considerar que las variables son relativas, porque su misma importancia va cambiando según la evolución del proceso que está llevando cada infante, cada niño. En efecto, es muy importante esa aclaración. Gracias. Y dentro de la conciencia lingüística, aparte de la conciencia léxica, tenemos la conciencia fonológica, la cual mencionamos hace ratito. Se puede definir como el reconocimiento de las unidades fónicas de una palabra. De esta forma, el lenguaje oral se puede percibir como una serie de sonidos específicos. Y también dentro del lenguaje oral, después de las investigaciones de Lieberman y de sus demás colaboradores, se encontró que en el análisis silábico aparece más temprano en los infantes que en los fonemas, y que a su vez las dificultades en la comprensión de los fonemas representan una alta probabilidad de presentar problemas en la escritura y en la lectura, tales como la dislexia. Ok, entiendo. Bueno, siguiendo a Vygotsky, ahora que ya vimos todo lo relacionado con la prehistoria de la lengua escrita, podemos notar cómo es que el infante culmina su desarrollo cultural en el kinder y bueno, permitiéndole avanzar al siguiente nivel, al primer ciclo, lo cual está marcado por la inclusión al sistema educativo como puede ser la primaria. Ahora, vamos a pasar al siguiente bloque, que es la alfabetización en el primer ciclo. Giovanna, ¿nos puedes explicar? Mira, para explicar cómo es que funciona la alfabetización durante el primer ciclo, quiero retomar la prehistoria del lenguaje escrito y analizado por el psicólogo Vygotsky que estabas comentando hace rato. Pues este autor enfocó en el proceso de transición hacia la escritura autónoma, y en este incluye el momento más importante, que es el simbolismo en primer orden. Este simbolismo en primer orden quiere decir que el lenguaje escrito adquiere su autonomía y por ello este se vuelve directamente simbólico, además de que se percibe al mismo tiempo como lenguaje oral. De igual forma, recordemos que para Vygotsky la escritura es parte del desarrollo cultural, por lo tanto no es solo una habilidad técnica, sino que también es un proceso cognitivo social que le sirve para enseñar a escribir y requiere comprensión interna del niño, lo que puede llegar a implicar superar la dependencia del lenguaje oral para que la escritura pase a ser un significado directo. Sí, y bueno, creo que de esta manera las grafías iniciales y segmentaciones fonológicas son las primeras manifestaciones en las escrituras de los niños, como pueden ser en los casos de las experiencias de Luria, donde se realizó unas observaciones con niños de 3 y 4 años aproximadamente, donde se consideraban antecesores de la escritura ulterior, porque representaba una forma primitiva de expresión gráfica. Complementando lo que mencionabas de Luria, se menciona también esta necesidad de empalmar formas primitivas de carácter prehistórico. Esto quiere decir que se debe integrar registros prehistóricos con nuevas formas culturales, y para lograrlo, el docente, al igual que la escuela, deben introducirlo orgánicamente. Para poder lograrlo, la escritura no debe ser espontánea, ya que requiere mediación pedagógica para poder así integrar experiencias previas con las demandas de la alfabetización formal. Ya por último me gustaría añadir la aportación que hizo Domingo Faustino a mediados del siglo XIX, donde decía que la enseñanza de lectura requería cuidados especiales, por lo que los niños deben adquirir ideas previas antes de leer provechosamente, lo que refuerza la importancia de una enseñanza planificada de escritura. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de la conclusión. Y después de todo lo que hemos discutido, podemos concluir que la alfabetización temprana pues no es solo un proceso educativo, sino es una inversión en el futuro de los niños. Desde el hogar, los padres juegan un papel fundamental en fomentar el hábito de la lectura y la comprensión del lenguaje. También sientan las bases para un aprendizaje sólido. Así es, y conforme el niño crece y avanza en su desarrollo, la educación inicial del primer ciclo escolar refuerzan estas habilidades,
brindando un entorno estructurado donde la interacción con otros niños y docentes amplía sus capacidades lingüísticas y cognitivas. Además, es importante reconocer que el contexto social y familiar influye directamente en el éxito educativo de los niños. Por eso, tanto las familias como las instituciones educativas deben trabajar en conjunto para poder garantizar que cada niño tenga acceso a una alfabetización de calidad. En definitiva, la alfabetización es un proceso que se inicia en la casa, se fortalece en la escuela y evoluciona a través de todo el tiempo. No se trata solo de aprender a leer y escribir, sino de desarrollar el pensamiento crítico, la comprensión y la capacidad de comunicarse eficazmente con el mundo y no solamente saber pronunciar las palabras sin saber qué significan. Siento que ya aprendimos mucho hoy y bueno, esperamos que esta conversación haya servido para reflexionar sobre la importancia de la alfabetización temprana y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a mejorar la educación de las futuras generaciones. Esto sería todo por hoy y gracias por acompañarnos y hasta la próxima.